La mayoría cree que la libertad es algo por lo que se debe luchar. Un destino, una recompensa por el trabajo duro, el pensamiento positivo, sanar traumas o incluso elevar la vibración. Pero ¿qué pasa si es un destino al que nunca se llega? Una meta que sigue alejándose. Y si la razón por la que siempre vuelves a la ansiedad, la distracción, el deseo y la comparación es porque vives en una estructura que nunca fue diseñada para que despiertes. Porque según los antiguos gnósticos, la gran prisión no está hecha de metal o piedra, sino de una realidad tan convincente que no solo la defiendes, sino que ayudas a reforzarla. Llamaron al arquitecto de este reino el Demiurgo, no el verdadero Dios, no la fuente, sino una inteligencia inferior, un imitador que gobierna mediante la división y el olvido. Y aquí está la verdad tan sencilla que la mayoría pasa por alto. Nunca se trató de arreglar algo allá afuera. Siempre se trató de recordar en qué estás arraigado. El mónada, el verdadero Dios. Porque hay una parte de ti que nunca nació en este sistema. Una chispa que no pertenece al ciclo, ni al drama, ni al miedo. Los gnósticos decían que esta chispa es una emanación de la mónada, la única conciencia pura e indivisa antes de que se construyera cualquier mundo. Y el secreto que intentaron enterrar durante siglos es este. El demiurgo no puede destruir tu chispa divina. Así que, en lugar de eso, la entierra bajo una vida, bajo tu nombre, tu personalidad, tus deseos, tus heridas, bajo todo lo que confundes con lo que realmente eres. Porque nunca estuviste atrapado por cadenas, sino por el falso yo, el tú que la ilusión construyó. En este video no solo aprenderás qué es el mundo del demiurgo, finalmente verás los mecanismos que te han mantenido atrapado dentro de él y la verdadera razón por la que nunca reconociste la prisión. Y lo más importante, descubrirás que la única salida no es cantando palabras que no entiendes, sino mediante algo mucho más sencillo: el retorno. Para entender lo que los gnósticos querían decir con retorno a la mónada, debes ir más allá de la espiritualidad que la mayoría ha heredado. Antes de que el cristianismo se convirtiera en una institución, era una frontera espiritual. Diferentes escuelas, diferentes iniciados, diferentes lenguajes, cada una reclamando autoridad sobre el mensaje de Cristo. Pero en las sombras, un pequeño grupo de iniciados creía en algo que contradecía todo lo que se les había enseñado. El gobernante de este mundo no era el Dios supremo. Creían que había una fuente más allá de la religión y el imperio, más allá de todo el cosmos visible. La llamaron la mónada, el uno. No una deidad humana o un hombre barbudo en el cielo, sino conciencia pura indivisible, no nacida, no creada, omnipresente y más allá del lenguaje. De la mónada emanaron reinos de plenitud y luz viva. El pleroma, donde el ser no estaba dividido en opuestos y el conocimiento se reconocía directamente. A sus ojos, tu origen no estaba aquí. Tu verdadero hogar estaba por encima de la materia, por encima del tiempo, por encima de la supervivencia. No fuiste hecho para luchar por encontrarle sentido, fuiste creado a partir de él. Pero aquí es donde la historia gnóstica se vuelve oscura. Sus textos describen una perturbación, una emanación que perdió su alineación. De esa ruptura surge una inteligencia inferior, alejada de la plenitud de la mónada y por tanto ciega. Confunde su dominio limitado con la realidad total. Este es el demiurgo, el artesano, arquitecto del reino inferior. Algunos textos lo retratan declarando: yo soy Dios y no hay otro. Y en ese delirio modela un mundo de división y muerte, donde los seres olvidan su origen y quedan hipnotizados por las formas y la materia. Pero si el demiurgo no es el verdadero Dios, entonces toda autoridad externa comienza a colapsar. Porque si la liberación no se concede mediante la obediencia, si la salvación no se gana sometiéndose a un sistema, entonces el poder externo pierde su monopolio sobre el alma. Los imperios pierden su justificación espiritual y las personas se vuelven peligrosas una vez que comprenden que la puerta a Dios es interna. Por eso, los textos gnósticos fueron condenados y tachados de herejía. Y es por eso que el descubrimiento de los textos de Nag Hammadi en Egipto en 1945, el Apocrifón de Juan, el Evangelio de la Verdad, la hipóstasis de los arcontes, se sintió como abrir una bóveda subterránea tras siglos de silencio. Porque estos escritos revelaban una salvación diferente. No perdón por ser malo, sino despertar de estar dormido y recordar.
Los gnósticos creían que el alma humana lleva un fragmento de la mónada, una chispa divina, caída en amnesia dentro de un mundo manufacturado, y el mayor poder del demiurgo no es la violencia o la fuerza, sino la capacidad de hacerte olvidar lo que siempre has sabido. Así que, si este mundo es un sistema de olvido, la verdadera pregunta se convierte en ¿cómo recuerdas? Y una vez que entiendes eso, todo cambia. El mundo del demiurgo no es algo de lo que escapas cambiando circunstancias externas, porque el demiurgo no solo está allá afuera en mitos y escrituras, es un principio, un patrón de conciencia y una forma en que la realidad está estructurada cuando está desconectada de la mónada. Por eso, algunas personas arreglan sus vidas y aún así se sienten vacías, como si faltara algo que no pueden explicar. Puedes obtener el dinero, la relación, los elogios, el éxito, y aún así sentir un vacío silencioso bajo todo ello. Incluso puedes meditar, escribir un diario, limpiar tu energía, seguir maestros espirituales y aún así encontrarte arrastrado de vuelta a los mismos bucles, la misma gravedad emocional, el mismo ansia por algo que siempre se siente fuera de alcance. Porque la jaula no son tus circunstancias, la jaula es tu identificación con ellas. Los gnósticos enseñaron que el demiurgo gobierna mediante la fragmentación. Divide el mundo en piezas que compiten, bien y mal, ganador y perdedor, sagrado y profano, y te convence de que debes elegir un bando para poder sobrevivir. Por eso el mundo se siente pesado. No es solo que la vida sea difícil, es que la estructura del reino mantiene tu sistema nervioso en perpetua tensión, siempre convirtiéndote en algo, siempre intentando arreglar, siempre temiendo perder lo ganado, siempre fuera del momento presente. Ese es el primer mecanismo. La conciencia siempre está inclinada hacia adelante, hacia el tiempo, hacia el arrepentimiento del pasado, la ansiedad del futuro, la narración interminable. Y en el momento en que vives dentro de la narración, ya no estás presente, ya no estás completo, estás fragmentado. Y aquí es lo que la mayoría no entiende. El demiurgo no necesita que seas malvado, inmoral o que estés perdido en la oscuridad. Simplemente necesita que estés inconsciente. Porque la inconsciencia te mantiene viviendo como un efecto, reactivo, identificado, sin ver nunca que el verdadero poder está dentro de ti. Piensa en tu atención. No es solo psicológica, es moneda espiritual, la sustancia de tu conciencia. Donde quiera que vaya tu atención, va tu fuerza vital. Lo que consume repetidamente tu atención comienza a gobernarte. Es por eso que la vida moderna está diseñada en torno a la distracción. El mundo constantemente ofrece ruido, drama, información, scroll infinito, indignación, seducción, miedo. No es solo cultura, es la parte que se alimenta de la fragmentación. Porque en el momento en que tu atención es arrastrada hacia afuera, olvidas la luz interior. Y el olvido es el reino del demiurgo. Así que, el retorno a la mónada comienza con una pregunta brutal. No, ¿cómo arreglo mi vida?, sino, ¿quién es el que necesita ser arreglado? Porque lo que llamas tu vida es un patrón superficial, una línea argumental dentro del tiempo. El demiurgo te quiere obsesionado con la línea argumental porque produce identidad. La identidad produce apego, y el apego te mantiene anclado a la ilusión. En la visión gnóstica, este mundo está construido como un sueño. Se siente sólido, pero se sostiene por la carga emocional, el acuerdo colectivo, la reacción y la narración mental constante. Por eso se debilita en la quietud interior, por eso el silencio puede resultar incómodo, porque no eres tú quien se siente inquieto en la quietud, es el ego. Porque en la quietud, el ego se afloja, y una vez que se afloja, algo más se vuelve visible, tu chispa divina. La parte de ti que es testigo del pensamiento, en lugar de convertirse en él. La parte de ti que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Ahora, aquí está el bucle que la mayoría nunca considera. Si el mundo del demiurgo se mantiene por tu identificación con el pensamiento, la emoción y la historia, entonces el escape no es ir a otro lugar, es convertirse en otra cosa. Es retirar tu conciencia de la maquinaria sin luchar contra el mundo, sin alimentarlo. Porque el demiurgo no puede atrapar lo que no ofrece agarres. Él no puede gobernar a un ser que ha regresado a la plenitud. Es por eso que la mónada no es un lugar en el cielo. Es el estado de conciencia antes de la división, entre las palabras, entre las emociones. Y el retorno comienza en el momento en que dejas de vivir como un fragmento.
El momento en que dejas de ser arrastrado por el pensamiento y recuerdas la conciencia detrás de la charla egoica. Porque una vez que reconoces que la mónada no es distante, una vez que te das cuenta de que está dentro de ti, el cambio comienza y el mundo por el que te mueves empieza a transformarse. No porque el sistema se vuelva más amable, sino porque ya no puede definirte de la misma manera. Aquí es donde la enseñanza gnóstica se vuelve no solo profunda, sino incómoda, porque deja de ser poética y se vuelve precisa. O el demiurgo no simplemente gobierna como un tirano externo, gobierna a través de una estructura de fuerzas que gestionan la conciencia desde el interior. Los textos antiguos llaman a estas fuerzas arcontes. La mayoría de la gente malinterpreta esa palabra e imagina monstruos en un espacio invisible. Pero en la visión gnóstica del mundo, los arcontes no son meras criaturas, son funciones. Son mecanismos de contención, leyes del reino inferior que se mueven a través del pensamiento, la emoción y la identidad. No necesitan pararse frente a ti con un arma, simplemente te mantienen, ciclado a través de estados mentales que impiden la noesis. Por eso puedes tener momentos de despertar y seguir siendo arrastrado hacia abajo un día después, porque el sistema tiene una respuesta automática. En el momento en que empiezas a recordar, algo intenta restaurar el trance. En el momento en que entras en quietud, la mente genera urgencia. En el momento en que te retiras de la identidad, el mundo se vuelve más ruidoso. Aparecen problemas, se multiplican las distracciones, el drama se intensifica, el ruido regresa. Por eso existe el viejo dicho, cuanto más cerca estás de la cima de la montaña, más fuerte sopla el viento. ¿Qué pasa si el sistema reacciona porque puede sentir que te vuelves menos predecible, menos hipnotizado, menos controlable? Esta es una de las perspectivas gnósticas más profundas. La prisión no se mantiene mediante muros, se mantiene mediante el impulso. La mayoría de la gente nunca se va porque nunca deja de moverse, nunca deja de consumir, nunca deja de pensar, nunca deja de narrar su existencia. El mecanismo arcónico funciona casi como la gravedad, arrastrándote hacia la capa más densa de la conciencia una y otra vez hasta que la conciencia superior es olvidada. Lo hace a través de estados predecibles: miedo, ansia, comparación, vergüenza, ira, obsesión con el tiempo, obsesión con la autoimagen. No porque seas débil, sino porque esos estados crean identificación, y la identificación es la cadena. Ahora, la paradoja. El demiurgo no puede alcanzar a la mónada, no puede verla, no puede entrar en ella. Así que, en su lugar, construye una versión falsificada de ella. Un sustituto que parece progreso espiritual, pero que te mantiene dentro del sistema. Aquí es donde muchos buscadores quedan atrapados. Empiezan a ver a través de la ilusión, pero en lugar de regresar al interior, construyen una identidad espiritual. Coleccionan creencias y etiquetas, persiguen prácticas y revelaciones, se miden a sí mismos y se sienten culpables por no mantenerse en una vibración alta. Esto es lo que se conoce como el falso ascenso. Se siente como libertad porque se siente más elevado, pero sigue alimentando la misma maquinaria. El convertirse en, el esforzarse, el probar. Y mientras estés en el convertirse en, sigues dentro del tiempo, fuera del momento presente. Y el momento presente es donde se recuerda a la mónada. Así que el único escape real no es subir más alto dentro del sistema. Es dejar de participar en la definición que el sistema tiene de ti. Es por eso que la noesis nunca trató sobre la creencia. La noesis es reconocimiento. Es el momento en que te das cuenta de que no eres tu mente, no tu historia, no tus contratos emocionales, no tu pasado, no tu futuro. Eres la conciencia que es testigo de todo ello. La chispa de la mónada, temporalmente enredada en la maquinaria. Y cuando ese reconocimiento se vuelve estable, los arcontes pierden su agarre, no porque hayan sido derrotados en batalla, sino porque dejas de luchar contra ello por completo. Así que el retorno a la mónada no es dramático, no es teatral, ni siquiera es visible para el mundo. Es la inversión interior de la atención. Es el momento en que dejas de ser arrastrado hacia afuera y comienzas a descansar en la conciencia detrás de todo. Y cuando lo haces, algo extraño sucede. El mundo no desaparece, solo deja de controlar tu sistema nervioso. Sigues viviendo aquí, pero ya no estás allí. Te mueves a través del mundo del demiurgo, como alguien teniendo un sueño lúcido, totalmente despierto. Y ese es el umbral de la liberación.
Pero ¿cómo alcanzas ese estado? ¿Cómo lo haces más que una simple percepción temporal? ¿Y cómo vives así día a día sin volver a caer bajo el hechizo? Porque la respuesta no solo te dará entendimiento, te sacará del trance. Ahora, llevamos esto a la experiencia vivida, porque es una cosa entender el mapa del mundo del demiurgo y otra salir de él. Y la dura verdad es esta. No escapas del sistema pensando en el escape, escapas cambiando lo que obedece tu atención. Todo aquello a lo que tu atención está encadenada se convierte en tu realidad. Todo lo que captura repetidamente tu conciencia se convierte en el altar ante el que te arrodillas, incluso si no lo llamas adoración. Y el mundo del demiurgo está diseñado para robar esa atención de 1000 maneras. Urgencia, preocupación, ansia, comparación, autojuicio, fantasía, arrepentimiento. No es solo cultura, es la parte que se alimenta de la fragmentación. Porque en el momento en que tu atención es arrastrada hacia afuera, olvidas la luz interior. Así que la primera práctica no es mística, es tan simple que es casi despiadada. Empieza a notar qué te saca del momento presente. No solo las grandes distracciones, sino los pequeños ganchos internos. La necesidad de ser entendido, la necesidad de ser validado, el miedo a quedarse atrás, el ensayo de tu futuro, la repetición de tu pasado. Piensa en lo que sucede cuando miras una fotografía antigua. En un instante eres transportado al pasado. La mente lo toma como prueba de que el pasado aún existe, aunque solo lo estés viendo ahora en el momento presente. Esto es exactamente cómo la mente distorsiona el momento presente. Entonces pregúntate, ¿quién está siendo arrastrado en este momento? No como un pensamiento, sino como reconocimiento. Porque cada vez que atrapas el tirón, sin rendirte a él, debilitas la maquinaria. Reclamas energía de la fragmentación y la devuelves a la plenitud. Y aquí es donde el retorno a la mónada comienza. No con nuevas creencias, sino con una nueva relación con el pensamiento. Deja que el pensamiento hable, obsérvalo, pero no te conviertas en él. Nota con qué frecuencia la mente intenta convertir todo en identidad, incluso el trabajo espiritual, incluso el despertar. Incluso la sanación intentará hacer una historia de tu progreso, una etiqueta de tu experiencia, una personalidad de tu transformación. Y en el momento en que lo haga, pausa. Siente el espacio tranquilo debajo de la etiqueta. Ese espacio está más cerca de la mónada que cualquier concepto que exista. Ahora, aquí está la segunda capa, una que la mayoría evita porque parece demasiado simple como para importar. La quietud. No relajación, no cuidado personal, sino la quietud como rebelión. Una vez al día, siéntate en silencio durante 10 minutos. Sin mantras, sin música, sin guías, solo silencio. Y en lugar de luchar contra tus pensamientos, déjalos pasar como el clima y descansa como aquel que los observa. Si un pensamiento aparece, no discutas con él, no lo narres, ni siquiera te resistas. Simplemente reconoce, esa es una onda, esa no es la fuente. Luego regresa a la conciencia que permanece inalterada. Al principio se sentirá como si no pasara nada, y ese es el punto. El ego odia que no pase nada, porque que no pase nada significa que el sistema no está siendo reforzado. Pero si te quedas, algo emerge bajo el ruido, una presencia sin hambre, una plenitud que no necesita convertirse en. Esa es la chispa divina recordándose a sí misma, no un despertar dramático, sino docenas de pequeños despertares acumulándose con el tiempo. Cada vez que notas que has sido hipnotizado por el pensamiento, no te castigas, no lo analizas, simplemente regresas. Regresas a la quietud interior, regresas a la conciencia, regresas a la mónada. Y si quieres profundizar, he preparado un libro electrónico gratuito llamado Escaping the Illusion, A Gnostic Guide to Mastering Reality. Te muestra cómo aplicar este camino de retorno en la vida real, no como teoría, sino como práctica. Puedes descargarlo gratis, usando el enlace en la descripción. Así que, si realmente has estado escuchando y has llegado hasta aquí, sabrás que esto no fue solo una historia sobre textos antiguos. No fue mitología vestida con lenguaje espiritual, sino un espejo que te muestra los mecanismos ocultos detrás de por qué la vida se siente pesada, por qué tu mente se siente inquieta y por qué el mundo sigue alejándote de ti mismo. Porque el mundo del demiurgo no solo está construido de materia, está construido de fragmentación, de división y de la presión interminable para convertirse en arreglar, probar, perseguir y defender.
Y mientras sigas identificado con esa presión, seguirás dentro del sistema. Pero el secreto gnóstico es este. El sistema no puede retenerte para siempre. Solo puede retener lo que continúas alimentando con tu atención. Solo puede atrapar lo que permites que te defina. Es por eso que el retorno a la mónada es la única salida, no porque te dé una nueva creencia, sino porque disuelve la estructura. ¿Qué hace necesaria la creencia? La mónada no es un cielo al que viajas, es la realidad bajo tu mente, la plenitud bajo tu identidad. La fuente que nunca fue dividida, nunca herida, nunca corrompida. Y cuanto más regresas a esa quietud, más autoridad pierde el mundo del demiurgo. Sigues viviendo aquí, pero ya no te posee. Sigues enfrentando desafíos, pero dejan de convertirse en tu identidad. Sigues experimentando emociones, pero la emoción deja de convertirse en quien eres. Así es como se ve la liberación. No desaparición, no perfección, sino presencia. Un tipo de conciencia tan arraigada en la mónada que el mundo ya no puede hipnotizarla. Así que aquí está la pregunta final que quiero dejarte. Si el mundo del demiurgo se mantiene por la participación inconsciente, ¿qué cambia en el momento en que dejas de participar? ¿Qué es posible cuando ya no obedeces el tirón del miedo? ¿Ansia e identidad? ¿Y qué podría pasar si trataras cada momento de distracción no como un fracaso, sino como una señal para regresar? Si esto resonó con algo profundo en ti, házmelo saber en los comentarios. ¿Has sentido ese tirón? Y si quieres seguir caminando por este camino de retorno hacia las enseñanzas gnósticas ocultas, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte a The Gnostic Eye para que nunca te pierdas una subida. Porque cuanto más recuerdes ahora, menos poder tendrá la ilusión después. Y al final, la salida nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo dentro. Siempre fue la mónada.